Y bueno, la he titulado Tiburones en tu vida. Voy a comenzar con una historia, ¿vale? La voy a leer. Esta prédica hace 6-7 años la prediqué en un evento y el Señor ha puesto en mi corazón que vuelva a repetirla para vuestra edificación, para vuestra enseñanza y la mía también, ¿no? Y voy a contar una historia. ¿A quién le gusta el sushi? ¿Quién ha probado el sushi? El sushi japonés. El sushi. El sushi. Hoy vamos a hablar de sushi. El sushi japonés. Es una comida, ¿no? Pescado crudo, ¿no? Pues voy a contar la historia. Dice, los japoneses siempre han gustado el pescado fresco, que se llama sushi, para comer. Dice, pero las aguas cercanas a Japón no han tenido muchos peces por décadas. Al final hubo una disminución de la población de peces y los japoneses cada vez tenían que ir más largo en los barcos a coger pescado, ¿no? Imaginaos un pueblo, ¿no? Una nación que le guste comer determinado alimento, al final termina por agotarlo, ¿no? Así que para alimentarse los japoneses, los barcos pesqueros fueron fabricados más grandes para ir más hacia adentro al mar, ¿vale? Entonces, mientras más lejos iban los pescadores, más era el tiempo que les tomaba para regresar a entregar el pescado. Y eso supone un problema, Eso supone un problema, claro que sí. Si el viaje tornaba varios días, el pescado ya no estaba tan fresco. Entonces, para resolver el problema, y muchos me estáis mirando diciendo que está hablando aquí el pastor esta mañana, pero vosotros atentos, para resolver el problema, las compañías pesqueras instalaron congeladores en los barcos pesqueros. Dijeron, bueno, ya que el pescado no es tan fresco, metemos un congelador en el barco y ya subsanamos el problema, ¿no? Sin embargo, los japoneses pudieron percibir la diferencia entre el pescado que era congelado y el pescado fresco, ¿o no? ¿Qué es más barato en el Mercadona, el pescado fresco o el congelado? Congelado es más barato, obviamente, ¿no? Entonces los japoneses no eran tontos y decían, uy, me estás poniendo pescado congelado. No me gusta la calidad, ¿no? Y no les gustaba, Por lo tanto, tenían que venderlo más barato. Entonces las compañías pesqueras, instalaron entonces en los barcos tanques para los peces. Instalaron piscinas, los pescaban los peces y los metían ahí. Entonces los metían en los tanques estos, para mantenerlos vivos, hasta llegar a la costa. Era una buena idea. En vez de matarlos, congelarlos, pues cogían y decían, bueno, los metemos aquí, los mantenemos vivos y ya cuando llegan a la costa están vivos y es pescado fresco. Qué listos son los japoneses, Son muy listos, ¿no? Pero después de un tiempo, los peces, daos cuenta lo que les pasaba a los peces, después de un tiempo dejaban de moverse en el tanque. Estaban vivos, pero ya se dejaban de mover. Estaban aburridos, estaban cansados, estaban relajados, se desanimaban, pero estaban vivos los peces. Entonces ya no era tan fresco el pescado. Los consumidores japoneses también notaron la diferencia del sabor. Fijaos cómo es el mercado japonés. Notaron la diferencia del sabor. Porque cuando los peces dejan de moverse por días, pierden el sabor fresco. Quedaros con eso, ¿Cómo resolvieron el problema las compañías japonesas? ¿Cómo lo resolvieron? ¿Cómo consiguieron traer pescado con sabor de pescado fresco? Y mientras dejo ahí la interrogación, mientras pensáis eso, mientras pensáis esa solución, voy a cambiar un poco de tema. Tan pronto como una persona alcanza sus metas, o paga sus deudas, o por ejemplo encuentra a una pareja maravillosa, o termina unos estudios, o lo que sea, empieza a perder la pasión, ¿o no? Yo siempre lo asemejo cuando uno es pequeñito y quiere un juguete determinado. Y quiero ese juguete, y quiero ese juguete, y quiero ese juguete. Y cuando lo consigue y juega, después, ¿qué hace? Primero lo cuida muy bien, pero después lo deja ahí, porque se acostumbra. También nos puede pasar con las personas. Queremos conseguir a alguien, ¿qué hacemos los enamorados cuando no está? Ay, tal, no sé qué, te llaman 1000 veces, tal. Y después pasa el tiempo y te desanimas o pierdes la pasión, ¿no? Es así, ¿no? Te relajas, experimentan
El mismo problema que las personas que ganan la lotería o tienen mucho dinero. ¿Qué pasa con las personas que tienen mucho dinero? Que al final se gastan el dinero y ya no saben lo que hacer para estar contentos, para estar alegres. No, ya tienen tanta cosa que ya no saben disfrutarla, ¿no? Se relajan, se desaniman. Ya habéis visto historias de ricos que dicen, madre mía, si lo tiene todo. Lo tiene todo esta persona, lo tiene todo, dinero, dinero y dinero. Y al final, mira, se ha terminado suicidando, etcétera, ¿no? O cuando uno se casa, cuando uno se casa empiezas a coger peso porque te relajas, ya empiezas a... Cuando eres novio estás ahí súper haciendo deporte, tal, no sé qué, y después ya te vas relajando. O con los años de matrimonio, con los años de matrimonio también es importante, ya no luchas por conservar el fuego, el amor ese que tenías cuando eras novio, ¿no? Te relajas e incluso te desanimas, ¿no? O cuando llevas mucho tiempo viniendo a la iglesia. También, y te relajas, incluso te desanimas, otra vez a la iglesia, en la prédica, tal, no sé qué, te puede pasar eso, ¿verdad? O cuando también te pasa algo, ¿no? Estás pendiente de algo, lo consigues y ya después se te va el fuelle, ¿no? Es una forma de ser de las personas, de todos los que estamos aquí. Eso es una forma de ser. Caemos en la comodidad, caemos en la costumbre e incluso en el desánimo, Y vamos a volver a la solución del problema de los japoneses. ¿Cómo solucionaron los japoneses? El problema que tenían? Pero era un problema de dinero, Era un problema bastante grande, Pues la solución fue sencilla. Y lo voy a resumir en esta frase. Las personas prosperan mucho más, cuando hay desafíos en su vida. Lo voy a repetir. Una persona prospera mucho más en la vida si pasa por circunstancias adversas y por desafíos. Se tiene que poner las pilas, como decimos aquí en España. Te tienes que poner a trabajar urgentemente, Entonces, la solución era que para mantener el pescado fresco, para mantener a los peces en estado fresco, las compañías pesqueras ponen a los peces dentro de los tanques con el agua, en los barcos, y ponen dentro del tanque un tiburón. Ponen un tiburón. Y dices tú, ¿meten un tiburón en el pescado? O sea, ahí en el tanque con los pescados, un tiburón pequeño, no muy grande. Lo meten ahí. ¿Y para qué? Claro, vosotros pensáis, si meto un tiburón en el tanque con los pescados, ¿qué va a hacer el tiburón? ¿Se va a comer a los peces? ¿O no? ¿Se los come? Claro que sí, se come a algunos. Se come a algunos, sí. A los que se duermen, efectivamente. A los que se desaniman, a los que dejan de luchar, a los que dejan de moverse, a los que dejan de perseverar. La vida es así. Si tú te descuidas, la vida te lleva para adelante. Es así, es así. Entonces los peces, los que viven, llegan demasiado vivos, llegan muy vivos a puerto. Claro, tienen que luchar, tienen que moverse y súper frescos, porque están todo el día haciendo deporte, están todo el día pendientes. ¿De qué? De que el tiburón no se los coma. Uy, se ha comido a mi primo, pero a mí no me va a comer, porque yo voy a luchar, voy a perseverar, me voy a mover dentro del tanque, y aunque esté dentro de un espacio cerrado, yo voy a luchar. ¿Es así? Los peces son, ¿qué? Desafiados por el tiburón, ¿o no? Y eso suele pasar en nuestras vidas, Llevamos una vida cómoda, tranquila, y de pronto nos llega un tiburón, nos llega un problema, ¿y qué hacemos? Nos tenemos que mover. Si no, si nos quedamos parados, ¿qué nos pasa? Que nos come. Nos come, sí. Entonces, durante todo el trayecto, los peces están moviéndose para evitar ser devorados. Y así es la vida. Todos somos peces metidos en el tanque, que es la vida. Vamos nadando en el agua. A veces nos acomodamos tanto a las circunstancias, etcétera, que Dios nos tiene que meter un tiburón, ya más grande, más pequeño, da igual. Nos tiene que meter un tiburón en nuestro entorno más inmediato para ponernos las pilas. Para decirte, oye, escucha, que estás muy acomodado, que estás muy tranquilo, que estás muy amansado. Tú tienes que crecer. Porque Dios quiere en nosotros, no nuestra comodidad, como los peces del tanque, sino quiere nuestro crecimiento, quiere nuestro compromiso. Entonces, Dios puede meter en nuestro entorno más inmediato, en nuestra casa, en nuestro trabajo, en nuestras amistades, incluso en nuestra iglesia, a un tiburón para que no nos relajemos y menos nos desanimemos. Es así, ¿no? El tiburón puede simbolizar una enfermedad, puede simbolizar una ansiedad, puede simbolizar personas difíciles que te hacen la vida imposible.
Eso puede ser un tiburón, claro, grandísimo. Problemas económicos, puede ser un tiburón. Los compañeros de trabajo difíciles, un jefe explotador, la falta de trabajo o el tener que perdonar a una persona. Esos son tiburones en nuestra vida. Y lo tenemos que ver como una oportunidad para crecer. No tenemos que verlo como una maldición. Es como un desafío. Esos problemas que vienen a la vida tienen que ser como un desafío. Un tiburón en tu vida, con el enfoque adecuado, hará que te muevas, que luches, que ores, que ayunes y te pongas las pilas a tope. Es así, ¿no? Romanos 8:28 sabemos lo que nos dice. Nos dice que todo coopera para bien. Pero con la condición de, dice, para los que aman a Dios, conforme a su propósito. Entonces, todo coopera para bien. Entonces, hay un problema, que cuando el tiburón es bastante fuerte o se prolonga su presencia en el tiempo, puede aparecer una cosa que es el desánimo. Es el desánimo, Cuando estamos luchando excesivamente por algo, nos puede aparecer el desánimo. ¿Qué es el desánimo? Es estar sin fuerzas para seguir adelante, falta de ilusión o de ánimo hacia alguien o hacia algo. Ser una persona dejada, cansada, desfallecer, desmayar, fatigar, echar, destruir, deshacer, decaer, rendirse, derribarse, endeble, débil, flojo, apagado, enfermo, tropezar, acobardado, quebrantado, desconsolado, tengo un montón, atribulado, disuelto por completo, pusilánime, miedoso, temeroso, etc, etc, etc. Eso es estar desanimado. Y Santiago nos dice... En Santiago 1:8 nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Vale? Entonces, si estamos desanimados, ¿qué nos va a pasar? Que en nuestro camino vamos a perder la senda y nos vamos a desviar. ¿Conocéis vosotros a alguien, conocéis a alguien en vuestro alrededor, que hoy diga una cosa y mañana piense y haga otra? Conocemos no solo a una persona, sino a muchas. Hoy voy a hacer esto, mañana voy a empezar lo otro, tal, no sé qué, y de pronto hacen todo lo contrario. Es así. Esas son las personas de doble ánimo, que lo mismo piensan una cosa que después no van a hacerlo. El desánimo significa literalmente estar sin ánimo. Hombre y mujer desanimados los podemos encontrar en el trabajo, en el vecindario, en la familia, con los amigos o incluso en la iglesia. Hay personas que vienen a las iglesias y están desanimadas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con el desánimo? Primero taladra nuestros pensamientos, de ahí taladra nuestros sentimientos y finalmente llega y agujerea nuestra voluntad de hacer las cosas. La persona desanimada se aprisiona en su propio calabozo por una falta de autoestima o el deseo de querer superarse. Por eso necesitamos un tiburón en nuestra vida. Por eso necesitamos un reto en nuestra vida. Porque al final nos convertimos en pescado que no es fresco. Los desanimados, dice, son como una plastilina en su carácter. Y fracasan mucho en sus promesas. ¿Cuánta gente os ha prometido que iba a cambiar o que iba a hacer determinada cosa y al final siguen exactamente igual? Siguen exactamente igual. Hoy sí, mañana no. Espérate, que he pensado que sí, ahora sí, espérate, no estoy fuerte, tal, etcétera, etcétera, etcétera. No están dispuestos a pagar el precio del éxito. ¿Sabéis cuál es el éxito? ¿Sabéis cómo se gana, cómo es una persona exitosa? Muy fácil. Se ponen metas, plazos para llegar a esas metas y exige disciplina, dedicación, paciencia. Si quieres tener éxito en tu vida, necesitas disciplina, dedicación, paciencia, que no te haga desistir de lo que te has fijado en tus metas. Eso es ganar con éxito. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Nosotros no podemos ser de doble ánimo. Hoy me vengo arriba, hoy voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, tal, no sé qué, y mañana voy para abajo. Eso es una persona de doble ánimo y es inconstante en todos sus caminos. Comienza muchas cosas, tiene muchas ideas, pero después hace ninguna o pocas cosas. El desánimo lo lleva siempre a un callejón sin salida. Se llenan de excusas o no.
es que no he hecho esto por lo otro, yo sí quería, pero es que no me han dejado, ¿no? Del por qué no han hecho una cosa o han dejado de hacer, les echan la culpa a otras personas, ¿eh? Nunca es fiel, el desanimado nunca es fiel, ¿eh? En lo que se le encarga. No se puede contar con ellos para nada, no te puedes fiar. Le dices algo, sí, tal, y al final no te ayudan, ¿eh? Mientras la emoción está en ebullición, se mueven, pero cuando la emoción se apaga, se paraliza. Por eso siempre digo que en la iglesia no hay que moverse por emoción. Ay, hoy la prédica me ha llegado, estoy súper emocionado. Hoy la prédica no me ha llenado, estoy de bajón. No. Nosotros los cristianos nos movemos por la emoción, ¿eh? Somos personas con autoestima estable. Ni arriba ni abajo. Siempre bien. Siempre bien, ¿eh? Entonces, como a esos peces que os he puesto en el ejemplo, les entra el desánimo a las personas. Nos puede entrar el desánimo, metidos en un medio cerrado, en su comodidad de tenerlo todo, o el estar esperando algo durante mucho tiempo. A eso les pasa a los peces del tanque, ¿Jesús tuvo que enfrentarse al desánimo? Pues sí, también, Y también Pablo se enfrentó al desánimo, el apóstol Pablo. En 2 Corintios 7, en los versículos del 5 al 7, en Nueva Traducción Viviente, nos dice, enfrentamos muchos conflictos de todos lados. Y fijad lo que dice Pablo, nos enfrentamos a un montón de problemas, ¿no? De tiburones, con batallas por fuera, y temores por dentro. O sea, se enfrentó a todo, cosas exteriores y cosas interiores, de temores interiores, ¿no? Pero Dios, quien alienta a los desanimados, nos alentó con la llegada de Tito. Es así, Y entonces, ¿qué pasó? De ese desánimo pasaron a ese ánimo que Dios le dio. Dijo el Señor, no, voy a mandar a una persona que anime, ¿no? Y entonces dice, me llené de alegría y tal, ¿no? Pablo reconoce que se desanimó, tanto por lo que le pasó exteriormente, como por los terrores o los temores internos, por el desaliento interno, ¿no? Por eso damos gracias al Señor, ¿no? Por este versículo, porque Pablo dice, gracias a Dios que alienta a los desanimados, el Señor te da una salida en tu desánimo, tenemos un Dios que nos anima, y nos da la estrategia para salir victoriosos, Entonces, ¿cómo salimos del ataque del tiburón? Moviéndonos, haciendo cosas, no entrando en el emocionalismo de voy a hacer un montón de cosas, sino moverse con un plan trazado, con unas metas bien definidas, moverse con una estrategia, Y hay una similitud entre un ataque de un tiburón de verdad, y un ataque espiritual de un tiburón o de un problema, El tiburón consigue detectar a sus presas fáciles y frágiles, ¿Cuándo tenemos problemas? Cuando nos volvemos, ¿qué? Frágiles. Es así, Cuando las personas se convierten en presa fácil son cuando empiezan a dejar albergar sus pensamientos negativos y empiezan a hablar de sus problemas, qué problema más grande, qué tal, no sé qué. Al final nos volvemos en presa fácil. Nos dejamos ver y decir, mira, esa persona lo está pasando mal. Eso lo ve la gente que te quiere ayudar y la gente que no te quiere ayudar. O Satanás puede decir, mira, ese ya va picado, vamos a atacar a la presa fácil. También los tiburones detectan las vibraciones. Cuando una persona está mal, quedan malas vibraciones. ¿No es así? O no hace falta que hable. Te sientas al lado de una persona que está mal y dices tú, qué mal rollo. Qué mal rollo me está dando esta persona, ¿no? Pues es importante no dar malas vibraciones. Es importante ser positivo. También el tiburón tiene buena vista, ¿o no? O un sentido del olfato grandísimo. Hay gente que huele a derrota. Hay gente que huele a derrota. Lo ves y dices tú, ya, mira, ahí va un perdedor. O no. Y va el tiburón, huele al perdedor y se lo come. Nosotros no tenemos que oler a derrota. Cuando la persona está segura con sí mismo, segura en lo que cree, que es a Dios, cuando una persona lo exterioriza. Y entra en cualquier sitio y se nota esa presencia, porque el Señor va con él, porque lo lleva cogido de la mano. Es así. El tiburón huele a los que se desaniman,
a los que van derrotados y con un perfume de derrotados. Y es así. Y también los tiburones oyen bien. En el medio acuático oyen bien. Vibraciones, etcétera. Entonces, todo lo que digas, como dicen la policía, puede ser usado en tu contra. Todo lo negativo, todo lo que sale por tu boca, va a contaminar. Va a contaminar el ambiente y va a contaminarte a ti mismo, etcétera. Entonces, lleva cuidado con lo que vas diciendo de forma negativa. Yo soy malo, yo no sirvo para nada, a mí no me sale nunca nada bien. Todo eso es... Al final vas a ser una presa fácil para el tiburón. Y al final, como los peces de estanque, te vas a paralizar, te vas a desanimar y va a llegar el tiburón y te va a comer. Entonces, ¿qué queréis que os diga? No nos desanimemos. Sigamos luchando, sigamos haciendo las cosas para el Señor bien. Dice que hay que cuidarse de toda herida que suframos. Si una vez en la vida el tiburón no nos llega a coger completamente, pero sí nos hiere, ¿qué tenemos que hacer? Curar enseguida esas cosas, ¿no? Entonces, cuando sepamos que estamos entrando en desánimo, cuando empezamos a decir, ¡ay, madre mía, ese sueño, ese anhelo, esa meta no llega, y estamos dejando albergar desánimo en nuestro corazón, en nuestra vida, entonces tenemos que decir, estamos heridos, y tenemos que curarnos, ¿Por qué? Porque si no vamos a seguir llamando la atención al tiburón y no nos vamos a mover con tanta rapidez y al final vamos a ser un objetivo fácil. Siempre tenemos que estar alerta. En 1 de Pedro 5:8 nos dice que hay que estén en la alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Ronda, acecha a su presa. Nada, o sea que daos cuenta lo que pasa, que cuando uno empieza ya a sentirse débil, desanimado, ¿qué es lo que pasa? Empieza a ser presa fácil. Nos tenemos que vestir de la armadura de Dios, de esa fe, de esa esperanza de salvación, ¿no? Y de esa oración y de súplica y de ayuno para poder seguir perseverando. No tenemos que evitar que los tiburones en la vida afecten nuestra relación personal con el Señor. Tenemos que coger y decir, bueno, la vida es así, es verdad. En Juan 14:27 nos dice que no nos angustiemos ni nos acobardemos, ¿no? Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no sé, la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni acobarden. También nos dice que vamos a pasar por aflicciones y vamos a tener tiburones en nuestra vida. Y es así, verdaderamente es así. Nos lo advierte la Biblia, que vamos a sufrir por problemas. Pero dice que no te angusties ni te acobardes. No demos lugar al diablo, como dicen, ¿no? Entonces, si estamos buceando y vemos un tiburón, si se nos acerca, ¿podemos estar quietos? ¿Podríamos estar quietos? La primera recomendación es estarse quieto. Cuando viene un tiburón es quedarse quieto. ¿Por qué? Porque dice que si te mueves pareces una foca, nadamos como la foca y el tiburón nos engancha, ¿no? Entonces, ¿podemos estar quietos en una circunstancia adversa? Sí, pero teniendo la confianza en el Señor. Porque muchas veces las tormentas nos vienen y no tenemos que irnos corriendo, sino quedarnos quietos, esperando la grandeza de Dios en nuestra vida. Hay problemas, pasamos por problemas que no tienen solución para nosotros, pero que sí tienen solución para el Señor. Y es así, ¿no? Si estás siendo acechado, si ves alrededor tuyo nada más que tiburones, nadando en círculos, O sea, os digo, tiburones nadando en círculos y ya a vosotros os viene la imagen de en medio del mar y en una situación que dices tú, de esta no salgo, ¿no? Si estás nadando en círculos, presionado por el desánimo, por la falta de fuerzas, voy a deciros en el día de hoy que tenéis que aguantar, que tenéis que perseverar, que tengamos confianza en el Señor, que no nos va a mandar prueba más grande de la que no podamos superar. Es así, la prueba no es más grande que el Señor. Y Él no nos va a mandar cosas que nos puedan destruir, sino nos va a mandar pruebas para que podamos crecer. Entonces, deja el ronroneo de los pensamientos negativos, del fracaso, de autoestima baja.
y contrarrestarlos con la palabra de Dios. Si estás siendo embestido, atacado por ese tiburón, ataca tú. Coge esa autoridad delegada por Dios y adelante y lucha. Hay mucha gente, en casos reales, que ha sobrevivido al ataque de un tiburón. ¿Por qué? Porque incluso he leído que ha habido gente que le ha atacado al tiburón, se ha agarrado al tiburón y ha empezado a cogerlo de las branquias y a meter los dedos en los ojos como ha podido y todo eso. Y ha luchado. Por eso han salido victoriosos de esos ataques. Nosotros podemos salir victoriosos de los ataques que nos va a dar la vida o los embates. Cuando alcances tus metas, proponte otras mayores. Nunca debes crear el éxito para luego dormir encima del éxito, sino has llegado a un sitio y sigue luchando y perseverando. No te encuentres en comodidad en una cosa. Dices, sí, estoy bien, he alcanzado esto, sí, tengo el propósito, sí, lo he conseguido, vale, perfecto, pero no te quedes ahí. ¿Por qué? Porque cuando pase el tiempo, te vas a desanimar, te vas a cansar de lo que has conseguido. Y hay que estar siempre en eterno movimiento, moviéndose para el Señor, sobre todo. Así que no tengamos miedo a un tiburón en nuestro hogar, en nuestra familia, en nuestro trabajo o que no tengamos trabajo o en nuestras amistades. Aprovecha ese tiburón que tienes en la vida para descubrir qué tan lejos realmente puedes llegar. Muchas veces no nos damos cuenta del potencial que tenemos hasta que no nos ponemos las pilas y nos pasan cosas muy, muy, muy fuertes, ¿no? Dice, en Juan 16:33 nos dice, les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán muchas pruebas, o sea, muchos tiburones y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. Entonces, todos estamos en el mundo, todos estamos viviendo la vida, donde siempre tendremos dificultades. Y esas dificultades van a ser bienvenidas si las sabemos mirar como las oportunidades para encontrar nuevos caminos, oportunidades para crecer, oportunidades para ese crecimiento interno. Entonces, para escuchar opiniones y consejos, para aprender una nueva manera de ver la vida, conforme a la palabra de Dios. Es lo que decía Jimmy cuando estábamos en el inicio de la adoración. No vengamos por inercia, por costumbre a la iglesia, sino que salgamos de aquí transformados por el poder del Espíritu. Y me voy a despedir con un versículo que me gusta bastante. Deuteronomio 31:8 nos dice lo siguiente, nueva traducción viviente. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. Amén. Entonces, si pasamos por circunstancias adversas, si pasamos por tiburones, si en nuestro estanque, en nuestra vida más cómoda, nos meten un tiburón grande o pequeño, nos va a tocar movernos. ¿Para qué? Para no ser devorados por ese tiburón. Y moverse es confiar en el Señor y hacer las cosas bien. Amén. Bueno, que el Señor los bendiga. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que, Señor y Padre, te pedimos, Señor, que si estamos pasando por circunstancias adversas, Señor, si somos emocionalistas y nos venimos arriba un día y al día siguiente nos venimos abajo, Señor, pues cuida de nuestro doble ánimo, Señor. Cuídanos que no tengamos esos subidones, Señor, esas montañas rusas de emociones, sino que seamos personas que nos planteemos proyectos, que nos planteemos metas reales, Señor, y podamos tener pues esa perseverancia, Señor, esa inteligencia para saber llegar hasta el fin, hasta la meta, Señor, y poder alcanzarla, Señor mío. Sabemos que no te agrada el doble ánimo, Señor, y por eso en el día de hoy, Señor, renunciamos a ese doble ánimo, Señor, y vamos a manifestarnos como cristianos, Señor, como personas que tengamos la autoestima saludable, sin altibajos ni bajones. ¿Sabemos que vendrán problemas? Sí. Sabemos que muchas veces vamos a tener que salir de nuestra comodidad, sí, pero es para bien, para nuestro crecimiento, porque tú lo dices en Romanos 8:28. Por eso te damos gracias, Señor, y te pedimos, Señor, que si viene un tiburón, Señor, no perdamos la perspectiva de que tú eres grande, Señor, y que no vas a mandarnos prueba más grande de la que podamos soportar. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.